En el lenguaje coloquial de medicina generalmente no se utiliza mucho la palabra tumor, porque tumor va haciendo referencia a una masa que ha crecido y su causa puede ser infecciosa o inflamatoria. Cuando mencionamos la palabra cáncer, lo que quiero que tengan en cuenta es de que siempre vamos a pensar que esto es de origen maligno. No hay un cáncer benigno. Unas malas traducciones dicen, por ejemplo, cáncer benigno de, eso no existe. O que digan cáncer maligno de, es como estar repitiendo dos veces lo mismo. Ocurre mucho linfoma y el melanoma, para que lo tengan en cuenta. Cuando mencionamos a la palabra neoplasia, hacemos referencia a que es un nuevo crecimiento. Y va a ser un nuevo crecimiento de células. Este nuevo crecimiento de células va a perder la regulación del ciclo celular. En el ciclo celular normalmente las fases están mediadas y están controladas por marcadores bioquímicos que les dice a las células cuándo crecer, cuándo entrar en mitosis, incluso cuándo morir. Pero todo esto no se da. Las neoplasias las vamos a dividir en dos tipos: benigna, y eso sí lo podemos dividir en dos. Si hablamos de una neoplasia benigna, quiere decir que generalmente tiene un buen pronóstico, generalmente, porque va a depender mucho de dónde esté localizado. Yo siempre les digo, no es lo mismo que esté un lipoma en el brazo a que el lipoma esté, por ejemplo, en la silla turca. No es lo mismo, el acceso no es el mismo. Puede ser una neoplasia benigna, pero no va a ser del mismo acceso. En cambio, las malignas generalmente tienen un mal pronóstico. Y las malignas pueden ser desde pequeñitas hasta grandotas. Toda neoplasia, sea benigna o maligna, va a tener dos componentes, es decir, de qué está hecho la neoplasia. Y estos dos componentes son el parénquima y el estroma. Esos son los dos grandes componentes de una neoplasia. Cuando mencionamos parénquima, lo que tenemos que recordar aquí... ¿Quieres mover un poco a la izquierda, por favor? No traje mi almohadilla, solo para poder borrarme ahí un pedacito de papel. Cambio papel con un poco. Ahí está. Gracias. Sí, eso sí. Son de dominos. El parénquima entonces son las células que forman a la neoplasia. Mientras que el estroma son las células diagonal tejido que le va a dar nutrición a la neoplasia. Ahí estás, justo. Si por ejemplo yo digo lipoma, ¿cuáles son las células parenquimatosas de esa neoplasia? Adipocitos, son las células funcionales. Si yo digo osteoma, ¿cuáles son las células que forman el estroma de la neoplasia? No. Estroma. Células que nutren. ¿Cuál creen que sea? Vasos. No. El oso es jugoso trabecular. Todos los que nos aprendimos. ¿Cuál? Sangre. Obviamente la sangre, ¿qué es? Tejido conjuntivo. Entonces el estroma generalmente está compuesto, siempre este no va a variar, de tejido conectivo. Y dentro del tejido conectivo obviamente van a existir vasos sanguíneos. ¿Para qué? Para nutrir a esa neoplasia. Los vasos sanguíneos crecen a través de un factor. ¿Cuál?
Factor X. Factor de crecimiento endotelial vascular. Este factor va a aparecer siempre en todas las neoplasias porque le tiene que dar obviamente irrigación y nutrición a la neoplasia. Lo único que va a cambiar en las neoplasias va a ser el parénquima, es decir, las células que crecieron, que no respetaron ese ciclo celular. ¿Y por qué es importante conocer el parénquima? Dime, ¿tenías una duda? ¿Cuál dijo el factor de crecimiento que era? Endotelial vascular. ¿Siempre está presente en Sí, todas? Y el de crecimiento de los fibroblastos. Ahora bien, el parénquima puede estar formado por células mesenquimales o células epiteliales. Cuando hablamos de células mesenquimales, nos referimos a todas las que forman tejido conectivo, parte del tejido nervioso, tejido muscular. Y cuando hablamos de epiteliales, pues ustedes se tienen que recordar de todos los epitelios. Lo bonito es de que aquí no hay que recordar, digamos, la forma específica de las células para poder nombrarlas, sino ya vamos a ver cómo se nombran. Entonces, si yo tengo una neoplasia de origen epitelial o mesenquimal, esta puede ser, según su comportamiento, de dos formas: benigna o maligna. Independientemente sea mesenquimal o epitelial, tiene que tener un estroma para que nutra esa neoplasia. Ahora bien, a las neoplasias, como dijimos, pueden ser benignas o malignas, y generalmente todas las neoplasias benignas terminan en coma, ya sea mesenquimales o epiteliales, lipoma, papiloma, epitelioma, todas terminan en coma. Ahora, si son malignas, allí sí va a depender si es mesenquimal o es epitelial, porque si es mesenquimal se va a llamar sarcoma, y si es epitelial se va a llamar carcinoma. Y por ejemplo, si yo les pregunto en el examen, ¿cuál es el componente parenquimatoso del papiloma intraocular? ¿Cuál es el componente parenquimatoso del papiloma intraocular? Es un Mesenquimal. Papiloma intraocular. Es un papiloma. ¿No? Mencionamos que toda neoplasia tiene dos componentes: parénquima o estroma. El parénquima van a ser las células funcionales. No sé si Yo está preguntando el digo órgano. papiloma. Ahorita va a ver. Y estoy preguntando de qué se forma el parénquima. El papiloma es una estructura arborescente como esta, que va revestida de células epiteliales. Eso es un papiloma. Y si la pregunta es, ¿cuál es el parénquima del papiloma intraductal? ¿Cuál es su respuesta? Células epiteliales. Pero si yo vengo y pregunto, ¿cuál es el componente parenquimatoso del osteoblastoma? ¿Cuál es su respuesta? Osteoblastos. Noten que aquí se usa
la palabra de la célula que le da origen más coma. Y luego les puedo preguntar, ¿esta neoplasia es benigna o maligna? ¿Y el osteoblastoma es benigna o maligna? Maligno. Es benigna. ¿Por qué? Porque está terminando en oma. Pero ahora lo quiero convertir en maligno. ¿Cómo creen que le voy a poner? Osteosarcoma. ¿Osteocarcinoma? Osteosarcoma. Al papiloma. A ver cómo le pongo al papiloma maligno. Papilosarcoma. Papilocarcinoma. Y se va a llamar carcinoma papilar. Y el osteoblastoma, por ser de origen mesenquimal, se va a llamar osteosarcoma. Lo bonito del osteoblastoma es de que ahí sabemos que sus células son osteoblastos. Y el osteosarcoma después se puede convertir en un osteosarcoma osteoblástico. ¿Qué quiere decir? Que son neoplasia, que es una neoplasia formadora del hueso, pero que este hueso es inmaduro, por eso es osteoblástico. O puede ser osteosarcoma osteocítico, que sus células son ya maduras. O puede ser un osteosarcoma condroblástico, que es hueso inmaduro, del que se transforma posteriormente en cartílago y hueso. Vamos con más ejemplos. Una pregunta, disculpe. Ajá. Lo del papiloma, sí lo entendí que usted preguntó sobre, digamos, ¿cómo era el rollo del parénquima? Pero era epitelial y el osteoblastoma era Mesenquimal. mesenquimal, pero dijimos que era osteoblastos. Sí, pero ¿cómo era la pregunta para que uno dijera? Bueno. ¿Cuáles son las células parenquimatosas de él? Y yo les doy el nombre. Células, cuando dicen Células. Pues sí. Por ejemplo, pregunto, ¿cuáles son las células que forman el estroma del osteosarcoma? ¿Qué me van a contestar? Células del estroma del osteosarcoma. Sí, pero o sea, sería Células. fibroblasto. ¿Cuál sería la célula Fibroblasto. característica? El fibroblasto, porque el fibroblasto Ay. forma el tejido conectivo. Y puedo preguntar, célula que forma el estroma del carcinoma papilar. Célula que forma el estroma del carcinoma papilar. El fibroblasto, ¿sabes? Ah, La única célula que no va a cambiar es la del estroma. Ese siempre va a ser el fibroblasto. La célula que va a cambiar es la célula del parénquima. Y dependiendo de qué células esté hecho ese parénquima, yo le voy a dar nombre a las neoplasias. ¿Vamos bien? O si no han comprendido, digan. Siempre. Por eso es de que el tejido conectivo se llama conjuntivo o tejido de sostén. Voy a seguir dejando esto aquí para que no se les olvide. Ahora bien, las neoplasias en general las dividimos en benignas y malignas. Y para clasificarlas como benignas o malignas tenemos que saber primero el componente parenquimatoso. Es decir, vuelvo a repetir, las células que lo forman. Luego tenemos que conocer el tamaño de la neoplasia, aunque realmente el tamaño no tanto importa, porque algunas benignas son muy grandotas y otras malignas son muy pequeñas. Luego tenemos que conocer la velocidad de crecimiento.
Algunas crecen más rápido y otras crecen más lento. Tenemos que conocer si es capaz de invadir. Y también tenemos que conocer si es capaz de causar o no una metástasis. Entonces, el componente, tanto para las benignas como para las malignas, puede ser mesenquimal, epitelial, de tejido nervioso, o puede ser mixto. Igual para las malignas. Puede ser un solo tipo, dos tipos, o a veces hasta 3 o más tipos diferentes. El componente parenquimatoso, es decir, las células malignas. El tamaño, yo les voy a poner aquí a los 2 más menos, porque quiere decir que es algo que no va a importar tanto. Puede ser muy grandote, y si es benigno, lo que importa es el acceso que nosotros tengamos como médicos para resecar esa masa. En cuanto a la velocidad de crecimiento, se dice que los benignos tienen un crecimiento lento, mientras que los malignos tienen un crecimiento rápido. La invasión. Entendemos por invasión que yo tengo mi espacio como persona y que alguien viene y se acerca más de lo que debería. Eso es una invasión. Generalmente las benignas no invaden y las malignas sí invaden, es decir, se salen de su lugar normal. Y la metástasis es diferente a la invasión, porque la metástasis es esa capacidad que tienen las células de que estaban aquí, pero envió muy poquito hasta el cerebro. Supongas que estaba en la glándula mamaria y ahora hay metástasis en el cerebro, aunque no esté afectado ninguno de los músculos. Entonces es diferente invasión a metástasis. Yo le voy a poner aquí vecino y a este le voy a poner lejos. Las benignas no causan metástasis y las malignas sí. Es pregunta de examen. ¿Qué características o cuáles son las 2 características exclusivas de toda neoplasia maligna? Invasión y metástasis. Si yo, por ejemplo, les digo en falso y verdad, el papiloma tiene la capacidad de causar invasión y metástasis. ¿Por qué? Pero si digo, el carcinoma papilar tiene la probabilidad de causar invasión y metástasis. En el examen yo puse más o menos un cuadro así, solo que con un nombre específico de una neoplasia. Y ustedes tienen que saber si es benigna, maligna, escribir el nombre del componente parenquimatoso. Bueno, eso es en cuanto a terminología y características. Voy a dejar esto por aquí, la metástasis. Ahora, cuando hablamos de metástasis, mencionamos esa capacidad que tienen las células de viajar a un lugar diferente. Y las vías de metástasis son 3. Vía sanguínea, vía hematógena es la misma. ¿Sanguínea o hematógena? No le pongan atención, yo dije ya me salieron 4. Linfática y siembra en las cavidades corporales. Y vuelvo a preguntar, ¿cuáles son las cavidades corporales? Bueno, sí es una cavidad. Peritoneo. ¿Qué más? ¿Otra cavidad?
craneal, torácica, abdominal. Entonces, una de las características que hay en las cavidades es de que generalmente hay líquido, ¿verdad? Ya sea líquido cefalorraquídeo, líquido pleural, líquido ascítico, líquido pericárdico. Cuando se estudia una neoplasia maligna, generalmente se toma una biopsia de cada uno de los lugares de estas cavidades. Y es fácil porque obtenemos líquido. Y entonces el líquido es el que nos puede mostrar positividad o negatividad de células neoplásicas. ¿Por qué en la vía sanguínea? Si recuerdan, el tejido conectivo pues tiene dentro de él vasos sanguíneos. Y cuando una neoplasia forma sus vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos obviamente van a tener una nutrición de toda la circulación del cuerpo. Y entonces las células neoplásicas que estaban aquí, supónganse en el tejido conectivo, van a tener la capacidad de viajar a través de los vasos sanguíneos y causar algo que ustedes ya habían conocido como émbolos o embolias neoplásicas. Entran varias y entonces viajan a través del torrente sanguíneo, cosa que normalmente no debería de suceder, porque en la sangre solo deberían de haber células sanguíneas, y viajan y van a ir a depositarse hasta donde el vaso sanguíneo sea más pequeño, porque de ahí ya no van a pasar. Y entonces, ¿qué hacen? Vienen y llegaron a este otro lugar, salen del vaso sanguíneo y empiezan a causar otra neoplasia. Eso es una metástasis. Estaba en la glándula mamaria y ahora resulta que está en el pulmón, en el hígado, en el cerebro, en un lugar lejos de donde creció. Por la vía linfática sucede exactamente lo mismo. Lo que pasa es de que el sistema linfoide tiene como objetivo limpiar. Entonces viene y viaja a través de la vía linfoide, solo que aquí va a llegar a los ganglios linfáticos. Y no sé si se recuerdan mucho de la histología del ganglio linfático, pero digamos tenía una cápsula, un seno subcapsular, un seno medular, un seno cortical. Ajá, doctora, exacto. Una pregunta, si digamos la palabra ganglio para los ganglios linfáticos, nódulo no es lo mismo, o también. Es lo mismo, solo que, por ejemplo, nódulo linfático, sí hacemos referencia que es un ganglio. Y ya vamos a ver en la siguiente clase el TNM, que la N hace referencia a la palabra nódulo. Entonces viene y generalmente en los ganglios linfáticos donde se deposita la neoplasia es en el seno subcapsular. Y por la siembra a las cavidades, yo voy a poner aquí líquido positivo de células neoplásicas. Ahora bien, dependiendo del tipo de neoplasia, así va a ser la vía que va a preferir para la metástasis. No quiere decir que no se vaya a dar de las otras formas, sino que generalmente prefieren una vía. Por ejemplo, la vía sanguínea es preferida por los sarcomas. Si yo les pregunto, ¿cuál es la vía de metástasis más frecuente para el condrosarcoma? La linfática es para los epiteliales, y todo lugar en donde haya epitelio va a preferir la vía linfática. Es por eso que a las neoplasias epiteliales se les hace algo que se llama biopsia del ganglio sentinela.
¿Qué es el ganglio centinela? Es el primer ganglio al que por drenaje linfático debe de llegar la neoplasia. Ahorita lo voy a apuntar acá. Ganglio centinela. Un centinela es como un policía. Entonces, cuando se estudia una neoplasia, si por ejemplo les digo adenocarcinoma cervical, a ver, Diego, ¿cuál cree que sea el ganglio linfático afectado? Adenocarcinoma cervical, específicamente cuello uterino, cervix. ¿Hacia dónde drena? Por anatomía, ¿hacia dónde drena? Deje de tomar fotos. Nos mandaron un recordatorio que hay sanciones según la guía operativa por estar tomando fotos y grabaciones de las clases. Yo no se los he mandado. Aviso. A ver, pero regresando al anuncio que salió en YouTube. ¿A dónde drena? Y yo aquí. Los ganglios del cerro. Depende si es la izquierda o derecha. Bueno, sí, póngale cualquier lado, pero al final va a drenar. Y aquí es lo importante de saber anatomía, porque si no, y si yo les digo del ganglio centinela del cervix hicieron una biopsia de la cadena ganglionar paraórtica y salió positivo, ¿sería el ganglio centinela? No va a ser el primer ganglio que va a ir. Si es de la glándula mamaria, ¿hacia dónde creen que drena? Hacia para arriba. Sí, pero las veces de la glándula mamaria. Sí, ¿para el cuello o para la axila? Ah, ya vieron. Entonces no sabemos mucho. Así legalmente mucho. No drenaría las tropas de Felipe. A las trompas. ¿No? Esas son trompas. ¿Y entonces a dónde? ¿Hacia qué cadena ganglionar drenaría? Para el del. Entonces, cuando estudiamos a una neoplasia, siempre se hace biopsia de un ganglio centinela para saber si la neoplasia ya viajó o está por el torrente linfático y llegó. Y eso es exclusivo o es más frecuente en las de origen epitelial. Ahora, siempre en las cavidades va a ser mucho más frecuente si la neoplasia, por ejemplo, es del sistema nervioso. Un astrocitoma, un oligodendroglioma, un papiloma de los plexos corvideos puede estar en el sistema nervioso central y obviamente va a drenar más hacia los lugares por donde viaje el líquido cefalorraquídeo. Entonces, estas son las vías de metástasis preferidas según las neoplasias. Ojo con esto. El linfoma es una neoplasia. Voy a escribir por aquí. ¿Qué es? No lo sé. Sí. Que termina en oma, pero no es benigno. No existe linfoma benigno. El linfoma es maligno, que es una de las excepciones a la regla. Y el linfoma no busca estas vías, sino tiene una estadificación diferente. Y ahora vamos a ver en la siguiente clase. Otra de las excepciones a la regla es el melanoma, otro que termina en oma, pero no es benigno. ¿De qué célula creen que sea el parénquima del melanoma? La contraparte benigna del melanoma se llama nevo, aunque
lunares hechos de melanocitos. Por eso, estos dos generalmente son excepciones a la regla, que aunque terminan en oma, no son benignos. No sé si ahora lo puse, pero el falso y verdadero casi que siempre colocaba: el melanoma es una neoplasia que como termina en oma es benigno, y todo el tiempo. No, hay otro. El teratoma. El teratoma es una neoplasia que va a tener un componente epitelial, mesenquimal y nervioso, porque se origina del ecto, endo y mesodermo, y puede ser tanto benigno como maligno, solo que con el teratoma si es maligno, se le agrega la palabra teratoma maligno. Ese sí. Que el teratoma, toma agua porque calor. El teratoma es una neoplasia que tiene componentes del ecto, endo y mesodermo. Entonces, puede ser todos sus componentes benignos, o si una parte se vuelve maligna, ya le ponemos teratoma maligno. Pero si solo aparece teratoma, asumimos que es benigno. Déjenme ver si hay otra excepción. Sí. Y existe la otra excepción: las neoplasias del sistema nervioso central. Veamos el que viene preparado. Vamos a ver. Porque, ¿cuáles son las células que forman la glía del sistema nervioso? Jorge, todos somos Jorge. Somos los Jorge. Están astrocitos, oligodendrocitos y células de la microglía, pero las células de la microglía pertenecen al sistema fagocítico mononuclear y por lo tanto se van con las sanguíneas. Si por ejemplo tenemos un astrocitoma, componente estromal del astrocitoma, fibroblasto, lo acabo de borrar y ya se les olvidó. Componente parenquimatoso del astrocitoma, ¿es benigno o es maligno? Digo que es una excepción, entonces mejor no digo. Es una excepción. El astrocitoma, el oligodendroglioma son excepciones a la regla, porque las neoplasias del sistema nervioso central las clasificamos del grado 1 hasta el 4 en números romanos, y las números 1 y 2 generalmente son de buen pronóstico, pero las 3 y 4 son de mal pronóstico. Es decir, aunque terminan en oma y su comportamiento puede ser benigno, el astrocitoma siempre lleva un apellido: astrocitoma grado 1, grado 2, grado 3 o grado 4, porque eso nos va a indicar qué tan buen pronóstico tiene. Y en el sistema nervioso central, la neoplasia de peor pronóstico es esta: el glioblastoma multiforme, o también denominado astrocitoma grado 4.
neoplasia, no puedo poner más maligna. Maligna, originada de los astrocitos, grado 4 en el sistema nervioso central. Correcto. Eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Todavía no hemos avanzado. Apenas les estamos poniendo nombre. Doctor, una pregunta. Dime. Usted acaba de preguntar sobre el componente del parénquima del astrocitoma, componente del parénquima. Entonces, era astrocito, componente del parénquima, no era auxiliar o en la vía linfática, las neoplasias, a la hora de que tienen el componente o tienen su estroma, allí van a haber vasos sanguíneos y linfáticos. Sin embargo, el componente epitelial maligno le gusta más viajar por la vía linfática que por la vía endógena. Digamos que lo hace para esconderse y que no lo encuentre. Entonces va y viaja a través de la vía linfática, teniendo como objetivo de que vivan todos los desechos. Entonces llega y se va a ir a depositar a las cadenas ganglionales. Y a la primera cadena ganglional, el primer ganglio que llegue es el que denominamos ganglio central. Es pregunta del Pachuque en la cirugía. Dígame cuál va a ser el ganglio centinela que va a drenar tal. O sea, ¿existen o solo es denominado al que está más próximo? ¿O ya existen algunos claves? Es una denominación en cualquiera. O sea, no quiere decir que el ganglio centinela siempre va a ser el cervical o el axilar o el inguinal. Va a depender de dónde esté. Doctora, pero los de se llega a servir a los que llegan. El primero sí llega. Si por ejemplo tenemos una paciente con cáncer de glándula mamaria y tiene positivo un ganglio popico, ¿ese es el ganglio centinela? Cáncer en la glándula mamaria y resulta que llega con usted porque me duele, pero me duele más cuando camino y ahora resulta que le reportan carcinoma en el ganglio popico que no es el primero. Ahí ya sería eso que sería. Seguimos con la nomenclatura de las neoplasias. Ahora vamos con la nomenclatura de las neoplasias. La nomenclatura de las neoplasias es esencial que la conozcamos para que sepamos primero qué nombre le vamos a dar a la neoplasia y digamos si es benigna o maligna. Y con los que peor nos va es con los epiteliales, porque estos los epiteliales tienen diversas formas de crecer y entonces según cómo crecen, así se les va a llamar. Por ejemplo, si la neoplasia crece formando papilas, se va a llamar papiloma o carcinoma papilar. Si la neoplasia crece formando una bolsa de gel líquido o cualquier otro contenido, se va a llamar cistoadenoma o cistoadenocarcinoma. Si la neoplasia es epitelial
presentando una masa nodular, puede ser adenoma o carcinoma. Aquí están poniendo los nombres. Como está dentro, un quiste. Están recordando el búho. Entonces, crece formando papilas. Las papilas son proyecciones digitiformes rodeadas de un epitelio y que presentan un tallo de tejido conectivo fibrovascular. Eso es. Y si es benigno, yo le voy a poner papiloma. Y luego digo el nombre de las células de las que se componen. Por ejemplo, papiloma de células escamosas, papiloma de células transicionales, papiloma de glándulas fúngicas, según el lugar o el tipo de epitelio. Entonces aquí le agrego más tipo de epitelio. Si yo digo la palabra, o digo que la neoplasia es un papiloma de células transicionales y pregunto, ¿cómo crece y cuál es su componente parenquimatoso? Papiloma de células transicionales. Digitación. Y la pregunta es, ¿cómo crece y cuál es su componente parenquimatoso? Crece. Y luego soy tan mala que les agrego, benigno o maligno, guía de metástasis. Tejido. Epitelio queratinizante. Crece en forma digitiforme. Ajá, crece en forma digitiforme. ¿Su componente parenquimatoso cuál es? ¿Cuál? Células transicionales o uroteliales. ¿Benigno o maligno? ¿Sí van entendiendo? Ahora si digo carcinoma papilar de células transicionales, maligno, el mismo crecimiento, capacidad de metástasis, ¿sí o no? Sí. Ahora digo cistoadenocarcinoma mucinoso. Cistoadenocarcinoma mucinoso. Crece en forma de una bolsa. ¿Qué más? ¿No eran mucosas? Tienen células epiteliales que son productoras del moco, porque solo las células caliciformes, por ejemplo, producen moco, o las de las glándulas del estómago, y es maligno. Si digo adenoma, solo adenoma, benigno o maligno, crecimiento nodular o sólido. Y si digo cistoadenosarcoma, es maligno. Componente parenquimatoso. Cistoadenosarcoma. Cisto. Linfocítica, ¿ven por aquí alguien nada más? Cisto. Estoy utilizando dos palabras, adeno y sarcoma. Quiere decir que esa neoplasia tiene dos componentes, epitelial y un mesenquimal.
que pueda ser óseo, que pueda ser fibroso, cualquiera que le dé origen a la neoplasia. Con las epiteliales hay que tener en cuenta mucho cómo crecen. Y por ejemplo, uno de los lugares en donde se dan todos estos tipos de crecimiento es el estómago o todo el tubo digestivo en sí, y segundo, los órganos reproductores, específicamente ovario y testículo. Ahora, de los mesenquimales, tubo digestivo y ovario y testículo. Los mesenquimales generalmente tienen un crecimiento sólido, no van a crecer con estas formas que les gusta a los epiteliales. Y voy a poner aquí un ejemplo. Tenemos ahora leiomioma y leiomiosarcoma. ¿Cuál es el componente mesenquimal? Leyo. Perdón, parenquimatoso. Dije mesenquimal. Componente parenquimatoso. Músculo. ¿Qué tipo de músculo? ¿Cuál es el benigno? ¿Y el maligno? Si digo carcinosarcoma, ¿cuál es el componente mesenquimal? Otra vez mesenquimal, digo parenquimatoso. Carcino. ¿Óseo? No, para hacer óseo me tuve que haber puesto osteosarcoma. Músculo estriado. ¿De qué está hecha esa neoplasia? A eso nos referimos con Carcino. epiteliales y mesenquimales. La palabra carcino nos recuerda que es epitelial y la palabra sarcoma nos recuerda que es mesenquimal. Bueno, hoy hasta ahí la dejamos con la nomenclatura de las neoplasias. En la siguiente clase, bueno, nos falta ver las exposiciones. En la siguiente clase hablamos sobre cómo esta neoplasia se va a estadificar, y de esa estadificación depende el pronóstico que nuestro paciente va a tener. Vamos a hablar del TNM y del estadio, vamos a hablar del grado de diferenciación, vamos a hablar de los diferentes sistemas que van a utilizar, ya sea si la neoplasia es epitelial, o es mesenquimal, o es linfática, o por ejemplo es nerviosa, o de los melanocitos, que utilizan diferentes. Ah, sí, ahorita salimos un rato en lo que los demás. Ah, sí, cabrón. Después de 45 minutos.